La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Habiendo ya estudiado ciertamente sobre las relaciones con el gobierno, con las autoridades superiores, quiero que estudiemos hoy nuestra relación con la sociedad. Romanos capítulo 13, verso 8 al versículo 14. En lo que usted busca esa cita bíblica, queremos invitarlos a participar de los estudios intensivos que tenemos los días miércoles de las 7:30 en adelante. Cualquiera de ustedes que me escucha por la televisión puede venir a escuchar estas conferencias. Estamos hablando sobre las profecías, algunas ya cumplidas y algunas que están por cumplirse. Estamos hablando sobre ese interesante tema, muy importante. Ahora, por la otra parte, queremos también invitarlo a esos servicios de adoración el día viernes a las 7:30 y domingo a las 10 de la mañana. Tenemos el gran devocional donde se pone pero muy requete bien en la presencia de Dios ese servicio, donde la gloria de Dios se siente palpable. También tenemos las conferencias para niños, para jóvenes y para adultos. Y el domingo a las 4 de la tarde tenemos una hora de clamor a Dios. Usted quiere venir con esas maletas de carga que tiene, tráigalas y deposítelas al pie de Jesucristo. Y a las 5 de la tarde tenemos el culto general, culto de victoria, de avivamiento. Entonces, mis amados televidentes, usted es bienvenido a participar de estos servicios y estudios que tenemos de la palabra de Dios. Ahora bien, entrando al estudio bíblico hoy, lo invito a Romanos capítulo 13, verso 8 y verso 14. El apóstol Pablo nos habla ciertamente cómo relacionarnos con la sociedad. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Por lo tanto, la noche está avanzada y debemos vivir como hijos de luz prácticamente. Entonces, qué interesante es. En el versículo 12 se nos dice que la noche está avanzada y se acerca el día glorioso. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia, sino vestíos del amor, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así nos habla las Santas Escrituras. La pregunta surge: ¿cómo debe de ser nuestra relación con nuestros vecinos como resultado de haber sido transformados por el Evangelio?
tal como en las otras áreas ya notadas, no debemos seguir siendo iguales a como éramos antes. Debemos ciertamente ser nuevas personas con nuevas actitudes. Al tocar este nuevo tema práctico, Pablo demuestra que como hijos de Dios debemos destacar como ciudadanos ideales en nuestra comunidad. Debemos de destacarnos como ciudadanos ideales en nuestra comunidad. Como miembros de ella, tratemos el 100% de glorificar a Dios amando al prójimo. Es lo que nos enseñan los versículos 8, 9 y 10. Y por un estilo de vida distinto, según el verso 11 al 14. Amar al prójimo es la orden especial en el verso 8 al verso 10. Nuestra obligación principal en relación con nuestro prójimo es el amor. En la sección anterior, Pablo había mencionado las deudas que tenemos con las autoridades que Dios ha establecido. Y no hay que ser deudor, debemos pagar los impuestos. Les debemos impuestos, tributos y respeto y honor, según el verso 7, como lo estudiábamos en el programa anterior. Ahora sigue con la misma idea al decir que debamos totalmente pagar también a nuestro prójimo si le debemos. Entonces, ahora sigue con la misma idea al decir que no debamos nada a nadie. Muchas personas llamándose cristianas van y piden prestado y dice, te lo voy a pagar la próxima semana. Se pasa esa semana, viene la segunda, la tercera, cuarta, quinta y aún meses y años y no pagan. Y siguen diciéndose que son cristianos. Si no pagas después de haber pedido prestado y habiendo ofrecido pagar y no pagas, entonces quiere decir que eres un ladrón. El ladrón no tiene parte ni suerte en el reino de Dios a menos que se arrepienta y haga totalmente los paces con el Todopoderoso y con su prójimo también. Si no, no hay lugar de salvación para aquel que se dedica a robar. Muchos roban sin colocar la pistola o el cuchillo, la espada. Van con una carisma tan bonita, présteme, mire que tengo esta necesidad, tengo esta otra, pero sí le juramento, le juro de que voy a pagarle. Y pasan muchos días y no paga. Debe de arrepentirse, debe de humillarse ante Dios, debe de ir a pedir perdón y decir, estoy dispuesto a pagar, pero por favor espéreme. Si usted es genuino en ese aspecto, las puertas van a estar abiertas toda la vida cuando usted tenga otra necesidad. Pero si usted pide prestado y no paga, entonces está en un problema. Las puertas se le cierran y no más volverá nadie a darle un préstamo. Tiene que ir a engañar a otra persona para conseguir un préstamo. No siga engañando ni engañándose a sí mismo. Por eso Pablo declara que hay que pagar. Entonces, así como nos ordena las Santas Escrituras, algunos comentaristas opinan que esta es una exhortación contra los préstamos y el uso de crédito para hacer compras. Sin embargo, el contexto anterior parece indicar que más bien se refiere a que no dejemos ninguna cuenta pendiente con otras personas. Si usted pide fiado y está pagando, usted está en lo correcto. No se le cuenta por pecado. Pidió fiado o usó una tarjeta de crédito, la puso al rojo vivo, pero está pagando los intereses con el capital, usted está en lo correcto. No está pecando. El asunto es usar las tarjetas y no pagar
hacerse los locos, cambiarse de ciudad, cambiarse de dirección o usar otros nombres, cambiar su número de teléfono para que no lo contacten. Eso es ser una persona sin vergüenza, sin temor a Dios. El Señor quiere que como hijos de Dios resplandezcamos con el buen testimonio para que otros sean alcanzados y también sean bendecidos con la salvación. Entonces, sin embargo, como dije, el contexto anterior parece indicar que más bien se refiere a que no dejemos ninguna cuenta pendiente con otras personas. En cuanto a las autoridades, debemos pagarles lo correcto, es decir, los impuestos necesarios. Solo debemos permitirnos una deuda perpetua, la del amor. Debemos mostrar amor a todo mundo en cualquier otra esfera de la vida. Debemos cumplir con nuestros compromisos. Si los cumplimos, somos más que dichosos, somos bienaventurados. Todos tenemos la gran deuda de amar a los demás. Si Dios nos amó cuando no lo merecíamos, ¿cuánto mayor será nuestro deber de amarnos unos a otros? Por ejemplo, en la primera carta de Juan capítulo 4, verso 11 dice el sagrado escritor: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces Pablo también da dos razones por las cuales esta exhortación es tan importante. Primero, amar al prójimo es importante porque cumple toda la ley, según el capítulo 13, versos 8, 9 y 10 del libro de Romanos. Segundo, es importante porque ese amor cambiará nuestra manera de vivir, la cual es una necesidad urgente en la hora en la cual vivimos. Es necesario, sinceramente, ser lo más precavidos, obedientes y sinceros en amar, porque eso traerá bendición a nuestras propias vidas y la gente también nos apreciará mucho. Eso lo vemos claro en Romanos 13, verso 11 al 14. Debemos amar a nuestro prójimo porque al hacerlo se cumple toda la ley, según el verso 8. A los fariseos legalistas siempre les costó mucho esfuerzo ponerse de acuerdo en cuanto a cuál era el mandamiento mayor, el mandamiento de mayor importancia en el Antiguo Testamento. Sin embargo, para Cristo y sus seguidores resultó fácil enseñar lo que la ley misma había dicho en cuanto a la relación del hombre con Dios. Lo vemos claro en Deuteronomios en el capítulo 6, verso 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así declara la palabra. Entonces, este pasaje establece la importancia primordial de amar a Jehová de todo corazón. En cuanto a la relación entre los humanos o entre los humanos, la ley lo resume en Levíticos 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Cristo utilizó estas dos declaraciones juntas para señalar lo más importante de la ley, para resumir todo lo que exige. El que cumple cabalmente con estos dos mandamientos nunca tendrá que preocuparse por observar los demás, pues en estos dos se cumple todo. Y Jesús lo señaló claramente en Mateo, en el capítulo 22, verso 36 al 40. Maestro, fue uno de los que estaban oyendo las enseñanzas de Jesús que hace esta pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento.
El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El evangelista Marcos también anota que acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús entonces respondiéndole le dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dijo el Señor a través del libro de Marcos. Ahora, Pablo, el apóstol, subraya las mismas prioridades en Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. De los 10 mandamientos que encontramos especialmente en Éxodo 20, él hace una lista, especialmente una lista que tiene que ver con las relaciones entre humanos, y afirma que todos estos pueden unirse en uno solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos al prójimo, no le vamos a quitar a la mujer de nuestro prójimo, ni tampoco le va a quitar a esta mujer el marido a su prójima. De ninguna manera. Tampoco no va a robarle, no va a quitarle, no va a mentirle, no va a causar daño, porque ama. Y cuando se ama no se le hace daño a la persona que ama. Entonces, de los 10 mandamientos mencionados en Éxodo 20, donde Dios ciertamente se dirige al pueblo de Israel, diciéndole que debe amar, entonces él hace una lista de los que tiene que ver con las relaciones entre humanos y afirma que todo esto puede unirse en un solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que cumple totalmente lo que este mandamiento exige, nunca tendrá que confesar que cometió adulterio, homicidio, robos, falso testimonio o codicia, porque guarda la palabra, obedece la palabra. Cuando el amor al prójimo ciertamente prevalece, recalco, cuando el amor al prójimo prevalece, se vence todas las tentaciones. El que ama al prójimo cumple toda la ley. Al mencionar solo el segundo de los 2 mandamientos que Cristo señaló, Pablo se limita a la parte de la ley que tiene que ver con las relaciones con otros hombres. Sin embargo, el respeto del libro aclara que nadie es capaz de comportarse así. Ni Pablo mismo pudo evitar la codicia. Según vemos en Romanos capítulo 7, versos 7 al 20. ¿Quién puede amar al prójimo como a sí mismo? Solo aquel que ha sido transformado por el evangelio. Pues tal persona ama a Dios de todo corazón y por lo mismo intenta amar a su prójimo cuando lo logra. No le hace falta nada para cumplir con toda la ley. Según Romanos capítulo 13, verso 9. Ahora bien, si el amor nos controla, no hacemos ningún mal a nadie. Precisamente por esa razón se puede afirmar que el amor cumple la ley. No se puede hacer mal y amar a los demás a la vez. Según el verso 10, es interesante entonces entender que amando viviremos en paz. No haremos ningún daño a nadie porque está el amor de Dios hacia el prójimo también. Ser ciudadano ejemplar es importante. Lo vemos en el verso 11, verso 13 y verso 14. La Biblia dice:
Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzando y está avanzada y sigue avanzando, y se acerca el día glorioso, y día de espanto para los impíos, pero para el justo será día glorioso. Ahora, en vista de esto, desechemos pues las obras de las tinieblas, es decir, las obras del pecado. Vistámonos las armas de luz. Las armas de luz tienen que estar puestas en nuestra propia vida. Andemos como de día honestamente y no en glotonerías, tampoco en embriaguez. No debemos andar en glotonerías, borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas, no en envidia, sino como creyentes vestidos del Señor Jesucristo, y no proveamos para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, la segunda razón por la que debemos amar a nuestro prójimo es porque el amor genuino cambia nuestra manera de vivir. Debido a que nos queda poco tiempo, este cambio es urgente. Es urgente porque la vida nuestra es como la flor del campo. Hoy estamos, otro rato ya no estamos. Por eso se necesita apresuradamente un cambio de cada individuo. Ahora bien, al analizar la importancia de llevar una vida distinta, Pablo deja el tema del amor para dirigirse a la segunda responsabilidad del creyente en relación con la sociedad. El que ha recibido el evangelio debe de ser un ciudadano ejemplar. Nos queda poco tiempo y por eso debemos aprovecharlo para hacer el bien todo el tiempo necesario. Según el verso 11 y verso 12 de Romanos 13, debemos de despertarnos del sueño y prepararnos para trabajar en la viña del Señor, trabajar para estar en el orden correcto delante de Dios, ya que dentro de poco no podremos hacerlo. Tal vez uno de los trucos favoritos de Satanás es adormecernos, pero no debemos dejar adormecernos. Nos hace creer que nos queda bastante tiempo y susurra a nuestros oídos: lo que no se hace hoy, siempre se puede hacer mañana. Esa es la voz de Satanás muchas veces a nuestros oídos, pero no debemos atender esa voz. Ya han pasado casi 2000 años desde la primera venida de Cristo. ¿Quién sabe? Tal vez pasará otros 2000 años. Al menos no es probable que venga esta semana. Cálmense, queda tiempo todavía. Es el mensaje de Satanás, pero hay que tener cuidado con lo que el diablo enseña. Dios nos llama a levantarnos del sueño, aunque no sabemos cuántos días nos quedan. El tiempo es corto para hacer todo el trabajo que nos falta. Pablo observa nuestra liberación de las penas de esta vida, que se logrará con el regreso del Señor Jesucristo. Está más cerca que cuando creímos, dice el apóstol. Cada día nos acerca más a esa hora de salvación, a esa hora de redención. Si estaba cerca en aquel tiempo, podemos decir, ¿cuánto más cerca está ahora? Así que debemos despertar y reconocer que nos queda poco tiempo. Es hora para trabajar, no de estar sentado. En preparación para realizar este trabajo tenemos que vestirnos adecuadamente. ¿Cómo así? Debemos de desechar las obras de las tinieblas, vestirnos con las armas de luz. Esta es la exhortación de Pablo
En esta exhortación el apóstol Pablo combina dos figuras para aclarar la transformación que es necesaria y es debida. Una vez más, la transformación que es necesaria debido a la escasez del tiempo. Tenemos muy poco tiempo, entonces hay que prepararnos. Desechemos las obras de las tinieblas. Es la primera actitud que debemos tomar, pararnos firmes, reprender, desechar y aborrecer las obras de las tinieblas, que es toda clase de pecado. Pero la otra cosa que debemos ocuparnos de ella es vestirnos con armas de luz, es decir, con toda la verdad, y estar totalmente al servicio de nuestro Creador, al servicio de nuestro Señor. Entonces, primero se utiliza la ilustración del acto de vestirse. Para ir al trabajo se requiere que el trabajador se vista adecuadamente. En nuestro caso también se requiere que nos alistemos con ropas adecuadas. El vestido que se usa para trabajar en la obra de Dios no es el mismo que se pone para servir a Satanás y al reino de este mundo. Con demasiada frecuencia los cristianos andamos con el mismo vestido que el mundo lleva. Al observar nuestro estilo de vida, no se notan diferencias significativas. Dios quiere que nos quitemos la ropa que pertenece al mundo y que nos pongamos un vestuario adecuado para servir a Dios. Vamos a la batalla, por eso debemos llevar las herramientas indicadas para la guerra espiritual, las armas de luz. El apóstol Pablo nos habla de ello y vamos a hablar en un próximo programa acerca de estas cosas. Queridos televidentes, es necesario sinceramente relacionarnos correctamente en la sociedad. Primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y amar al prójimo como a nosotros mismos. De eso depende toda la ley, y es lo que Dios requiere de nosotros, que desechemos toda obra de las tinieblas, pero que nos vistamos con las armas de luz. Que Dios te bendiga y te guarde. Si necesitas oración, llámame al área 323-202-0229. Será grato tener tu llamada y responderte para orar por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.